El día de hoy es respecto a los símbolos y signos. ¿Okay? Bueno, una breve introducción, ahorita en lo que preparan las presentaciones, es bueno, en este aspecto vamos a ver cómo los símbolos y los signos están presentes a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos pues hasta que dejamos de vivir, ¿verdad? Siempre estos símbolos y signos los vamos a ver en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier espacio, y nosotros mismos los utilizamos de manera pues que dependiendo del contexto puede tener diferentes significados. El contexto y el lugar donde nos desarrollamos, con la gente que nos desarrollamos. Bueno, el tema es el signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Empezamos viendo lo que es la semiótica y la semiología. Estos dos vocablos se refieren, están dentro de un mismo campo, que es de lo que hablamos hace un momento, que es la comunicación. A través del estudio de los signos y la manera de cómo ellos se relacionan en la sociedad. Aquí entonces esto lo vemos involucrado en lo que es el lenguaje, los códigos y todos aquellos símbolos que vemos dentro de una comunicación. Tenemos a dos de sus principales fundadores. Tenemos a Charles Sanders Peirce. Él fue un filósofo matemático de Estados Unidos, y otro de los fundadores fue Ferdinand de Saussure, lingüista suizo. Él también tuvo muchas aportaciones, sobre todo en el aspecto social. Bueno, de aquí partimos que un signo lingüístico tiene dos caras, uno lo que es el significado y el otro el significante. Bueno, ¿y a qué se refiere eso? El significado en sí es lo que nosotros, el concepto que nosotros manejamos de algún objeto. Pensamos, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una computadora y cada quien piensa en el concepto de la computadora. Bueno, me pongo a pensar en los elementos que tiene, que el hardware, que el software, que el mouse o la pantalla, el monitor, etc. Pienso en todo el concepto, tengo una idea de lo que es la computadora. Y significante, me refiero al sonido, al color, un gesto de ese objeto. Por ejemplo, en este caso, pues quizás yo puedo, la palabra computadora la puedo ir deletreando. Entonces, yo nada más pienso en la palabra como tal, a eso se le llama significante, y ambos nos dan lo que es un signo lingüístico. Tiene que haber ambos para que se dé el signo lingüístico y ya nos digan o nos hagan referencia al objeto. Aquí lo que habla en este aspecto de los signos de un autor, es Voloshinov. Voloshinov habla de lo que es un signo ideológico. Él plantea una sociología del lenguaje. En esta sociología, bueno, ya habíamos mencionado primero que la semiología es la ciencia de los signos. Sus principales autores, Peirce y Saussure. El individuo dice que plantea que el individuo es absolutamente definido por lo social. O sea, que un individuo siempre, pues nacemos, pero de alguna manera siempre vamos a estar relacionados, como ya lo mencionaba la compañera Janet. Hay el aspecto que se tiene que agrupar, que tiene que formar comunidades, y entonces así se va dando la comunicación en una sociedad. Aquí él propone analizar el lenguaje a través de la lengua, que es un signo lingüístico, y de él va a depender, del significante va a depender la lengua que se hable en cada sociedad, el significante. O sea que hablamos, por ejemplo, de una palabra, quizás una palabra aquí en México, en nuestro contexto signifique alguna cosa y lo relacionamos,
pero ya estaba realizado a nivel mundial y para nosotros nos refiere que es paz, y eso en cualquier parte del mundo. ¿Okay? Los símbolos son representaciones mentales de la realidad que se valen de ciertos elementos para representarla, mientras que los signos muchas veces son un complemento para transmitir información cuando nos comunicamos. Los símbolos son más subjetivos y abstractos que los signos. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para que... Estos son... Ustedes han visto estos... Sí, ahí tenemos una serie de símbolos y signos. Entonces, ustedes no les, sin que les dé ahí una explicación, ustedes pueden imaginarse qué representa cada uno de ellos, ¿no? Y con eso tenemos el concepto. Hablaba la maestra también de los 132, de los 43. Bueno, son movimientos que han existido en México y bueno, y que se han difundido a nivel internacional. Incluso en otros países saben de estos movimientos porque fueron noticias que se difundieron a nivel internacional. Y hay otros signos o símbolos, como pues es la cruz, o cuando está uno de luto, o el arroba. O sea, son por sí ya esos tienen un significado. Cada uno nos da una idea sin tener que explicarles qué significa en realidad. Ustedes ya lo ven y ya saben de qué se trata. Y cada uno pues también nos remonta a ese tiempo. Por ejemplo, de los 43, ¿a qué se refiere? No van a preguntar. No, el mío no es una pregunta, es compartir. En la escuela de práctica donde yo estaba, le decía a los niños que investigaran acerca de un tema que era lo del clima. Y les decía a los papás, porque ya los papás, gracias, me tocó un contexto donde se relacionan, o sea, los papás se involucran mucho. Entonces los papás iban a preguntar siempre sobre las tareas de sus hijos. Y decían, sí, tienen que investigar sobre qué es el clima, las características, en fin. Y les decía que los niños investiguen solamente lo que ellos entiendan, lo que ellos hagan fácil de manipular la información. Y cuando me llevaron la información, solamente, como decía la maestra, iban al internet y copiaban un sinfín de información, que habían palabras que ni ellos entendían, ni era lo que se les solicitaba. Entonces yo les decía, bueno, buscaste esa información, no, pues sí. Ahora dime, léelo y dime qué le entendiste. Y pues evidentemente los niños no sabían porque venían un sinfín de cosas que pues no entendían. Y creo que no solamente en los niños pasa eso, sino también en nosotros. Porque pues digo nosotros, porque me incluyo, que vamos al internet y copiamos cosas que no entendemos. En lo particular, cuando me interesa un tema, yo no solo acudo a fuentes donde me muestren lecturas, porque sinceramente no soy muy buena en la lectura. Acudo más a los videos, y a veces los videos son muy buenos, yo no digo que no, pero a veces de tantos videos que yo investigo, a veces hay un tema que alguien lo explica de una forma y otro lo explica de otra forma, que a veces se contradicen, y es a donde entramos en un mundo de controversia, de que no sabes ahora qué en verdad es cierto. Bueno, creo que ahorita hablaron 3 temas, pues sí, son muy interesantes. En el poder de referente al poder de los medios de comunicación. Igual, ayer estábamos comentando algo relacionado con eso. Creo que pues, es más que evidente que en la actualidad pues ya de alguna manera estamos pues, rodeados de esos medios de comunicación, en el cual también involucra el internet. Mira, en primer lugar, pues sabemos que nosotros como futuros docentes, y ahorita en la actualidad se exige que pues dentro de la educación básica estimulemos o manejemos el uso de las TIC como recurso, en el cual pues sí
pues ahora los niños de alguna manera pues podríamos decir que utilizarían estos recursos a su manera si nosotros no, a lo mejor no concientizamos a los niños de que pues es un medio para buscar o satisfacer nuestras necesidades a través de información. Pero lo más ideal y lo más pertinente es que nosotros logremos que los niños sean críticos, analíticos, reflexivos de la información, que no nada más se queden con una cierta información, a lo mejor ni es, no cumple la veracidad que corresponde. Entonces sí es necesario concientizar a los niños con ciertas actitudes para que ellos puedan pues, manejar bien la información desde una fuente confiable, digamos así, y no solamente con los niños, sino que pues también nosotros como futuros docentes, de igual manera pues no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque pues, es nuestra realidad, lo estamos viviendo. Pues ahora sí que ya nada más depende de cada uno de nosotros cómo conceptualicemos eso. Bueno, ahora yo le preguntaría a usted, ¿Cómo me llamo? Maestra. No me llamo maestra, Sí, adelante. Le preguntaría, la pregunta sería, ¿cómo concientizar a mis alumnos para que ellos sean pues, analíticos, críticos o reflexivos? Órale. Primero hay que empezar por uno mismo. Cuando yo lo consiga, automáticamente, siendo nosotros docentes que estamos en formación y formando a las nuevas generaciones que no queremos, o bueno, no se pretende que estos se vuelvan más críticos, pero ¿cómo hacer cuando en esos lugares no llegan los medios suficientes para que ellos tengan las herramientas y los elementos necesarios? ¿Cómo hacer que ellos no se queden con lo que ven en la televisión? Porque allá el internet empieza, pero porque los niños, para los niños el internet es como algo nuevo, pero como de diversión, más no para conocer Ajá. Y acá los papás no saben utilizar el internet, mucho menos van a saber prender un celular o una computadora. A lo mejor sí hay padres que han salido a otros lugares, que han salido por el trabajo y se han visto en la necesidad de aprender, pero la mayoría no ven el internet como una manera de esparcimiento, pero no como una herramienta para que sea como que a favor de su formación. Entonces, si allá llegan, no, que este presidente tiene estas propuestas, pues yo me voy porque yo veo que sí, pero nada más se queda con eso lo que le dicen y no llegan a más, porque en esos lugares hay elementos insuficientes. Entonces, yo como docente en formación, ¿cómo hacer que estos temas se vuelvan de intervención e innovación para mejorar la calidad de enseñanza en contextos bilingües? Es mi pregunta. Yo sí tengo una idea. Hace muchos años su servidora trabajó en la primaria de Rosario. En esta idea de lo que plantea la compañera, yo les estoy hablando apenas de hace unos cuantos ayeres, más o menos 20 años. Y entonces, ¿qué sucedía? Solo había televisión, lo que dice la compañera es real. Y entonces los papás solo veían la televisión. ¿Qué hacíamos? Deben saber que en los puestos de periódico, después de 2 días, los periódicos se los venden por kilos. ¡Perfecto! Fuimos a comprar kilos de periódicos y los teníamos en el salón de clases. Llegaba un papá y le decíamos, el día lunes usted va a leer en honores una noticia, la que usted elija de este periódico, pero además va a dar su punto de vista sobre ella. ¿Qué fue ocurriendo? Que poco a poco más de un papá, y es verdad, yo no lo estoy choreando, más de un papá se interesaba en ir por un periódico regalado a la escuela. Primero fue el asunto de la lectura. Cuando de pronto elegían, pues que alguien había matado a fulano de tal, no es así como que espérense, o sea, tampoco se trata de eso, pero fue una que eligió. ¿Y cuál es su punto de vista? No, pues que los varones no deben, o los señores no deben maltratar a las esposas. Ahí está ya la crítica. No importa que empezáramos por cosas tan sencillas.
Poco a poco, en los salones de clases fuimos implementando que los papás los días lunes fueran por turnos, así como en preescolar lean un cuento, acá lean una noticia, le expliquen. Estoy interviniendo, estoy innovando. Con algo tan sencillo. ¿Qué nos falta a los maestros? A los estudiantes yo siempre he dicho que tienen mucha imaginación, pero de pronto atrapan su atención en otras cosas que tal vez no son tan importantes. Si yo he decidido ser maestro, desde este momento voy buscando miles de cosas. Compañeritos, el internet ahora les da lo que ustedes no imaginan. Bueno, utilicemos eso bueno que nos otorga el internet, pues para mejorar nuestra práctica. Eso hicimos con el periódico, eso hicimos con la crítica de las noticias. Ahora, muchos papás, yo les puedo garantizar de Rosario, se volvieron lectores. ¿Y saben cuántos alumnos eran? 550. Porque eran 20 grupos. Y los domingos, un domingo al mes, se hacían unos programas culturales, que eso como estudiantes pueden hacer. Y en esos programas culturales, la mejor noticia, le ayudábamos al papá a hacer su cartel, y la mejor noticia la compartían en un programa cultural. Y los maestros bailaban, y los papás bailaban, y los alumnos bailaban. ¿Para qué era esto? Para integrar a las familias. Otro proceso en conflicto es la desintegración. Ahora hay más divorcios que bodas. O se acaban de casar y al año se están divorciando. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La desintegración familiar está afectando a las familias y a los contextos. Tendríamos que buscar alguna forma de poder intervenir. Hay muchos temas. ¿Qué hacen? Y les digo esto porque los muchachos de IE lo hacen. Van a hacer su proyecto, porque allá se llama PDE, Proyecto de Desarrollo Educativo. Lengua escrita, matemáticas. En los medios de comunicación, todo, pues prácticamente pues el estatus del maestro pues cada vez tiende a ser pues más. ¿Por qué, no? Pues cuando realmente, como usted decía, pues la fuerza que ahorita nos gobierna es el Estado, nos vende todo, pero desafortunadamente los problemas que enfrentamos en la escuela, pues finalmente dicen, no, pues la culpa es el maestro, cuando realmente no es así. Cuando el estatus del maestro debe ser más que un presidente. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que dar solución a todos esos problemas que por culpa de todos los medios de comunicación, pues es una cultura que nos está dañando, digo, de una manera u otra, ¿no? Entonces yo, en lo personal, agradezco la charla, la plática, la conferencia que nos viene a dar usted, porque de una manera u otra, pues sí nos hace pensar, sí nos hace reflexionar cómo los medios tecnológicos pues vienen, más que nada, también tiene beneficios, usted lo menciona así, pero desafortunadamente ya ahorita pues hay muchísimo bombardeo de informaciones y que desafortunadamente nosotros los estudiantes o los mismos alumnos que nosotros ya experimentamos esa parte, pues no sabemos ser críticos, no sabemos elegir la información que realmente se necesita, ¿no? Entonces, agradezco nuevamente, pues es una plática que en lo personal a mí me fortaleció. Yo ahí dejo mi comentario y agradecer nuevamente. Oye, tiene alumnos inteligentes. Me sorprende mucho los planteamientos que van haciendo. Yo creo que es sí parte de la cultura en donde ustedes han desarrollado. Porque he estado en otros espacios, no con este tema, por supuesto, pero se observa de pronto cierta indiferencia hacia lo que se plantea. Como que pues eso ya lo sabemos, ¿no? O X, como dicen los jóvenes ahora. O hazte cuenta que te puse atención, pero ni te peleo. Pero ¿qué pasa? El contexto donde ustedes han desenvuelto les ha permitido tener una mirada diferente de lo que es la vida o de lo que es la realidad, como llamaríamos filosóficamente. ¿Cómo entonces, cuando el compañero plantea el asunto de la desintegración familiar, nosotros hablamos de un domingo y el domingo no se trabaja? Pero ¿qué pasa en los contextos en donde ustedes van? Los señores toman. Y entonces más de uno, en el caso de Rosario, llegaban borrachitos o atolondrados por el pulque. Entonces no faltaba el impertinente. Poco a poco se fueron dando cuenta que no podían acudir en ese estado. Y se mejoró esa situación. Pero en serio, compañeros, de toda la experiencia que yo tuve, 28 años de servicio, esa fue la única institución en donde vi que los maestros eran diferentes. Porque era el hecho de ponerse a revisar textos. Cada 8 días se hacía una reunión de consejo técnico, de 1 a 4, que el maestro ahora regala tiempo.
Pero ¿por qué es que los maestros ahora no dan tiempo? Porque les limitan tanto, les han desintegrado tanto, les han devaluado tanto que el maestro ya no quiere esforzarse. Pero ese es terrible error. Lo que tú dices debería ser otro su estatus. Si revisamos un poco la historia de cómo es que el maestro llegó a ser maestro, podríamos ver cómo antes el maestro era todo. Era el sacerdote, era el doctor. El maestro Felipe le tocó esa época. ¿Por qué es que ahora no pasa? Porque el maestro cada vez es más crítico. Antes no lo era, antes era más sumiso. Ahora no, el maestro ahora se atreve a plantear ideas que por supuesto al Estado no le conviene. Entonces ese es este proceso de querer buscar nuevas alternativas y pensando siempre en cómo es que yo puedo ser mejor. Aún y con todas las limitantes que encuentren, ¿cómo puedo ser mejor? Familias desintegradas, niños inútiles, papás sin trabajo, niños sin comer, con la panza vacía llegan a la escuela. ¿Cómo puedo hacer cosas bajo todas estas circunstancias? Cuando yo lo haya superado y ya haya propuesto una alternativa, aunque sea mínima, aunque sea con un grupo pequeñito de niños, yo he cumplido. No hay de otra. Así tenemos que desenvolvernos. Perdón, maestro. Una última intervención, pregunta, reflexión. Anabel. Bueno, yo quisiera conocer cuáles serían algunas mejores propuestas para trabajar con nuestros alumnos, porque cada uno de nosotros estamos trabajando en diferentes contextos y a veces nos encontramos con diferentes problemáticas que decimos, ay, voy a hacer esto, voy a trabajar un proyecto, pero muchas veces se queda nada más como que Ellos nada más están pensando en comida y en lo que se les da, pues como que casi no les importa. Entonces, sí son muchos retos los que enfrenta el profesor actualmente y que de verdad debería de ser, su trabajo debería ser reconocido en lugar de ser duramente criticado. Yo se lo haré solo con una idea. Es difícil darte respuesta a la pregunta que haces. Quisiera decirte, pero creo que esa es la parte en donde ustedes tienen que entrar, en buscar esas alternativas. Pero yo escuchaba a una mamá de los jóvenes de los 43 estudiantes normalistas y ella decía algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Además vino nos partía el corazón por esa parte sensible de pérdida. Tenía más o menos 15 días que había sucedido este acto. Hubo una reunión a la que acudió su servidora y ella decía, yo no sé leer ni escribir, nunca me había atrevido a hablar, ni siquiera en mi pueblo, porque no sé expresarme. Y yo debo agradecer que mi hijo está desaparecido porque abrió mi corazón y mi alma. Fíjense cómo alguien que